Corriente eléctrica. De forma general, la corriente eléctrica es el flujo neto de carga eléctrica que circula de forma ordenada por un medio material conductor. Dicho medio material puede ser sólido, líquido o gaseoso, y las cargas son transportadas por el movimiento de electrones o iones. En los sólidos se mueven los electrones, en los líquidos los iones y en los gases los iones y electrones. Historia. Históricamente la corriente eléctrica definió como un flujo de cargas positivas y se fijó en el sentido convencional de circulación de la corriente, como un flujo de cargas desde el polo positivo al negativo. Movimiento de cargas en el seno de un campo eléctrico. Los electrones se mueven desde zonas de menor potencial eléctrico a mayor potencial eléctrico. A medida que los electrones se desplazan, el potencial en ambas zonas tiende a igualarse, y poco a poco el movimiento de los electrones se detiene. Por esta razón, si deseamos mantener una corriente eléctrica constante, es necesario hacer uso de un dispositivo que permita una diferencia de potencial o tensión constante denominado generador de corriente. Tipos de corriente eléctrica. Dependiendo de la temporalidad del sentido de la corriente eléctrica podemos distinguir dos tipos, que son corriente continua, el flujo de electrones se produce siempre en el mismo sentido, y corriente alterna, el sentido de circulación de los electrones cambia de forma periódica. Efectos de la corriente eléctrica. De forma general, la corriente eléctrica produce tres tipos de efectos. Efectos caloríficos. Cuando circula una corriente eléctrica por un conductor, esta aumenta su temperatura. Este efecto es utilizado en estufas, hornillos, etc. Efectos químicos. Si la corriente eléctrica circula por un conductor iónico, dicha corriente es capaz de producir un cambio químico en él. Este efecto es utilizado en la electrólisis. Efectos magnéticos. El paso de la corriente eléctrica a través de un conductor crea un campo magnético similar al que produce un imán. Este efecto es el fundamento de motores eléctricos, dispositivos de televisión, radio, amperímetros, volímetros, etc. Conducción eléctrica. Un material conductor posee gran cantidad de electrones libres, por lo que es posible el paso de una electricidad a través del mismo. Los electrones libres, aunque existen en el material, no se puede decir que pertenezcan a algún átomo determinado. Una corriente de electricidad existe en el lugar cuando una carga neta se transporta desde un lugar a otro en dicha región. Para medir la corriente eléctrica se utiliza la intensidad eléctrica. Es la carga o corriente eléctrica que circula por una zona en la unidad de tiempo. El voltaje es la diferencia de potencia o tensión eléctrica entre dos puntos. También se lo conoce como la cantidad de voltios que se usan en un sistema eléctrico. La resistencia eléctrica es la posición que encuentra la corriente a través de un conductor. Esta resistencia se suele representar en ohmios. ¿Cuál es el sentido de esta corriente? El sentido real de la corriente eléctrica siempre hace circular los electrones desde el polo negativo al positivo. Sin embargo, el sentido convencional a que circulan es el contrario al del polo positivo al polo negativo. Esto se debe a que en su época no se conocía la existencia de electrones y la comunidad científica decidió aplicar este tipo de sentido de conducción.